¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este nuevo episodio de su programa Vínculo Ambiental. Mi nombre es Katia Cid y quiero darle la más cordial bienvenida y comentarle que hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a platicar de cómo podemos proteger nuestras plantas que tenemos en la casa. También vamos a tener información en la sección de inmersión acerca de las islas de plástico. ¿Ha oído usted hablar de estas islas enormes en el mar? Y también vamos a conocer el documento llamado Diagnóstico Nacional de Residuos, qué es, de qué se trata. Y hablaremos de algo que usted seguramente nunca se ha planteado, pero le va a interesar, que es la historia de la basura. Bienvenidos. Pues estamos en esta nueva emisión de su programa Vínculo Ambiental. Le recordamos que nuestro objetivo es simplemente ayudarlo a tomar mejores decisiones para poder favorecer a nuestro medio ambiente, porque todo está conectado con todo. Y queremos darle las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gaza, y también le queremos agradecer al licenciado Enrique Sánchez por todas las facilidades para promover, para difundir estos contenidos. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Instagram y en Twitter como Radio UPG Oficial. Ahí puede usted buscar este y los episodios anteriores. Pues en contexto vamos a platicar con usted acerca de una situación que nos rodea todo el tiempo, que hemos tomado en otras ocasiones, que hemos platicado con usted acerca de la basura y la terrible importancia que tiene en la gran contaminación que rodea a nuestro planeta. Pero fíjese que pensando en la basura también valdría la pena pensar un poco y cómo es que comenzamos a tener este problema. Es decir, ¿desde cuándo la basura es un problema y por qué estamos en la situación tan grave en la que estamos ahora, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo? Y bueno, pues lo primero que tenemos que recordar es que desde las primeras civilizaciones nómadas que existían, pues siempre ha habido desechos, siempre ha habido residuos, pero la mayoría de las ocasiones los residuos que tenían o que generaban los pueblos nómadas eran solamente residuos de alimentos, de cáscaras o de cárnicos, y también eran algunos restos de algunos materiales que ellos hubieran desarrollado, por decir trozos de pieles o algunos implementos o herramientas que ya no funcionaran y que los iban dejando, y esa era toda la basura que generaban. Con el paso del tiempo, conforme las civilizaciones fueron asentándose, entonces fue como generaron algunos problemas ya con la basura, porque lo normal, lo común en el principio de los tiempos era simplemente lanzar la basura para donde no le estorbara a uno. Y ya lanzándola para donde no le estorbara a uno, ya con eso. Pero conforme las civilizaciones se fueron asentando, se fueron creando ciudades, urbes, aunque fueran muy básicas, estamos hablando de la antigua Roma o de la antigua Grecia. De todos modos, lo único que hacían con la basura era lanzarla para donde no les estorbara. Poco a poco se comenzaron a dar cuenta de que había varias situaciones. Primero, que con los restos de comida y de desechos humanos, había un problema de mal olor y de animales. Y ellos creían que en el aire había estas enfermedades, estos animales que generaban el mal olor. No tenían la conciencia de que en la basura era donde estaban alojándose bacterias que podían afectar la salud. Entonces, lo primero que se empezó a hacer fue comenzar a enviar la basura lejos de las ciudades. Se conoce que Grecia fue la primera ciudad que empezó a legislar en el hecho de obligar a los ciudadanos a que hubiera cuadrillas de personas que enviaran la basura a una milla de distancia de las ciudades. En el antiguo Egipto se habla de que el pueblo que tenía recursos, que eran ricos, simplemente mandaban a los pobres a que llevaran la basura. ¿A dónde cree usted? Al río Nilo. En el río Nilo era lanzada toda la basura que producían, porque pues esta idea de que se la llevaba la corriente, ¿no? Y como esta basura efectivamente era en su mayoría orgánica o algunas cosas inertes, es decir, que no tenían la propiedad de albergar ninguna clase de virus o bichos,
Entonces, pues no había mayores consecuencias. Sin embargo, más adelante, en diversas comunidades, empezaron a suceder situaciones donde era tanta la basura que acumulaban a los lados, que las casas tenían que hacer adaptaciones para poder subir la altura del techo y del piso, del techo y de las entradas. ¿Para qué? Porque la basura quedaba abajo. O sea, lo que se empezó a acostumbrar a hacer es que en las calles que estaban pavimentadas de basura, se acomodara la basura, se empezara a aplanar y luego se echara algo como lodo o alguna especie de hierba que permitiera como cubrir. Pero de todos modos había el problema del mal olor y el problema de los insectos. Más adelante, cuando se vino la Edad Media, esto se convirtió en un problema mucho mayor, porque solamente en las comunidades que había recursos, había entonces personal que se dedicara a sacar la basura. Sin embargo, la tendencia que había de que los ricos simplemente desechaban la basura y los pobres eran los que se la llevaban, y muchas veces ya desde ahí empezaban a buscar qué se podía recuperar, es una tendencia que permanece muchísimo tiempo a lo largo de toda la sociedad, pero le estoy hablando de Europa. Porque en China, por ejemplo, ya había escuadrillas de trabajadores que se dedicaban a limpiar todos los días las calles más importantes de las ciudades de China. ¿Y qué podemos decir de nuestras culturas antiguas? Los aztecas, los mayas, ellos no tenían ni basura. Con eso le digo todo. Todo lo reaprovechaban, todo lo reutilizaban. Entonces estábamos pues en otro mundo, ¿no? Pero regresando a la zona que hoy conocemos como la Unión Europea, fíjense también que allí tenían esta situación de que los ricos no se hacían responsables, los pobres trataban de recuperar basura. Y después sucedió que empezaron a existir muchas enfermedades, tales que generaban pestes, como si usted se acordará de la famosa peste bubónica. ¿Por qué? Pues porque la basura atraía fauna nociva. La fauna nociva, ¿qué hace? Pues es transmisora de enfermedades. ¿A quién se las transmitía? Pues a los humanos. Recordemos que también ahí en esa temporada había muy poco acceso a los servicios sanitarios, como el agua corriente o el drenaje. Entonces, eso generaba que fuera muy fácil la contaminación y que fuera muy fácil las enfermedades. Hasta que viene algo que digamos que es un parteaguas en la historia de la basura, como lo es en la historia de todo lo que usted y yo conocemos. Y me estoy refiriendo a la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, toda la basura que existía, como le he mencionado, solamente eran restos de alimentos, desechos humanos y restos de herramientas. Pero con la aparición de la Revolución Industrial, entonces se viene algo muy importante, que es esta necesidad de almacenar los productos y esta posibilidad de transportar los productos a lugares lejanos. Con estos dos hechos empiezan a generarse entonces nuevos empaques, bolsas, envolturas, y eso se convierte en lo que hoy llamamos basura inorgánica. La basura inorgánica entonces tiene su origen fuerte desde la Revolución Industrial hasta este momento, en que ha logrado un boom increíble. Durante el siglo XX, todos los residuos recibieron una transformación, porque entonces empezó a existir el enlatado de alimentos, el envasado en diferentes formatos, y también sucedió la aparición en los primeros 20 años del siglo pasado del fabuloso plástico, del que ahora ya no sabemos qué hacer. Entonces le estoy hablando de que han sucedido cambios y cambios que han generado esta transformación en lo que nosotros le llamamos basura, y ahora lo que tenemos es una configuración de tres tipos grandes de residuos: los orgánicos, nuevamente, que ya sabemos qué son; los inorgánicos, y tenemos también los sanitarios o no reciclables. Con esta configuración que tenemos ahora, es como ahora tenemos el grave problema. Y antes de que cerremos esta sección, quiero ponerle una pregunta a su consideración. ¿Se ha dado usted cuenta que los seres humanos somos los únicos que generamos basura? La naturaleza
no tiene ningún lugar para desechos. Lo hemos comentado antes, nosotros como especie estamos afectando de una manera brutal al planeta porque estamos rompiendo los ciclos naturales. Si nosotros tomamos nuestro papel, nuestra responsabilidad y separamos los residuos, reducimos la generación de residuos y además aplicamos hábitos de consumo responsable e inteligente, vamos a poder generar cambios importantes. Estamos en un momento donde ya no se puede decir que no sabemos, que no teníamos conciencia. Eso lo pueden decir los de atrás, los del principio de la historia de la basura. Nosotros ya no. Ahora lo que nos toca es buscar y aplicar las mejores soluciones. ¿No le parece? En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre los continentes de plástico en todo el mundo. Para quienes no saben, el plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a normalizar la utilización de este material en todos los lugares del mundo, en todas las áreas de nuestra vida, iniciando primeramente en los países de primer mundo o países desarrollados, extendiéndose a los países en vías de desarrollo y países no desarrollados, y se ha extendido conforme han pasado las décadas de una manera impresionante. Sin embargo, hemos visto también las consecuencias negativas del uso excesivo de este material en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de ser conscientes que el planeta Tierra es un planeta con recursos limitados y que puede responder a nuestras necesidades solamente hasta un límite. No es infinito ni el planeta ni sus recursos. Un dato que tenemos que recordar es que se tiran más de 8 millones de toneladas de plástico cada año a los océanos, sin contar las toneladas de plástico que se quedan en tierra. Se ha empezado a usar el océano como un vertedero en el que se puede tirar la basura. Los plásticos causan un problema muy grave debido a las características de este material, ya que no se deshace, no se reintegra ni a la tierra ni al mar, dura mucho tiempo, flota. Esto es un problema grave en todo el mundo y es por eso que hoy hablaremos de los continentes de plástico. Existen 5 océanos en el planeta: el océano Ártico, Pacífico, Atlántico, Índico y Antártico. Asimismo, en estos continentes se encuentran 5 supermanchas de plástico. Se les dice supermanchas por el tamaño tan grande que tienen. La más grande se encuentra al norte del océano Pacífico, que cuenta con una superficie aproximada de 6 veces el país de Francia y tiene 10 metros de profundidad. Las otras manchas de plástico, también se conocen como sopas de plástico o islas de plástico, no tienen una profundidad tan grande como este, sin embargo existen. Uno está en el sur del océano Pacífico, otra está al norte y al sur, otras 2 del océano Atlántico, y otra se encuentra en el océano Índico, al sur de India. Pero ¿cómo es que llega todo este plástico a estos lugares y por qué es que está acumulado ahí y no se dispersa? Esto es gracias a las corrientes marinas que existen en todo el mundo. Las corrientes de agua fría y caliente son las que se mueven más o menos en forma circular, y esto permite que se acumule la basura en un mismo lugar conforme a las corrientes marinas. Como podemos ver aquí en la imagen, las manchas de plástico se encuentran en el centro de las corrientes marinas de agua fría o templada, y esto hace que se quede junto. Sin embargo, están flotando porque el material no se hunde con el agua. El plástico viaja por los ríos de todo el mundo y llega hasta los océanos. Los 20 ríos más contaminados del mundo son los que permiten que esta basura llegue al océano y se quede acumulada. Sin embargo, de estos 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 se encuentran en Asia. Esto es un grave problema, ya que no hay ningún gobierno que se quiera dedicar en tiempo, en dinero, esfuerzo a limpiar los océanos.
Sin embargo, esto es un problema grave de todos los países, no solamente los que tienen costas o mares. Esto es algo muy peligroso porque afecta toda la vida en el planeta. Pero ¿cómo es que puede afectar toda la vida si nosotros estamos en la ciudad y lejos del mar? Pues porque todo está conectado con todo, como lo hemos visto en este programa, y el que el plástico esté ahí altera todo el ecosistema, la vida animal en el océano principalmente, ya que a causa de la erosión del agua salada y del sol, el plástico se empieza a separar y a partir, y se hacen microplásticos que entran al estómago de los peces, de las tortugas, de los mamíferos, de muchos animales, tanto pequeños como grandes, se los comen y eso los mata, ya que obstruye su sistema digestivo. Esto es muy grave, ya que también, como lo hemos visto en otras emisiones, hace que nosotros comamos plástico. Aunque es de manera involuntaria y no queremos que esto suceda, no hay ninguna compañía que venda pescado, atún o cualquier otro marisco que pueda garantizar que no estamos ingiriendo plástico. Y es por eso que actualmente se sabe que comemos una tarjeta de crédito aproximadamente en cuestión de peso a la semana. Son 10 gramos de plástico que consumimos cada semana. Podemos pensar, bueno, yo no como tantos mariscos tal vez, pero es porque el plástico se queda en todos lados, en el aire y en el agua. Esto es muy, muy peligroso y esto va a causar estragos en nuestra salud y ya está causando estragos en el planeta. Tenemos que entender que esto es un problema grave. La principal asociación que se está dedicando a limpiar los océanos es The Ocean Cleanup Foundation, que con diferentes técnicas trata de limpiar los océanos, de recoger los plásticos que hay sin alterar la vida marina, traerlos a tierra y reciclarlos. Sin embargo, es un esfuerzo monumental y no se puede hacer sin el apoyo de países, de gobiernos, de mucha más gente que se quiera involucrar. Los invitamos a que tomemos conciencia y entendamos que los desechos que están en el mar son nuestra culpa, es nuestra responsabilidad limpiarlo y depende de nosotros que lo hagamos. El 80% de los residuos en las islas de plástico provienen de la tierra y otro 20% del mar. ¿Qué quiere decir que provenga del mar los desechos que están en el mar? Que es de las plataformas petrolíferas y de los barcos pesqueros, sean grandes o pequeños, que tiran las redes de pesca, entre otras cosas, y se quedan ahí en el mar y nadie las recoge, por supuesto. Sin embargo, la mayoría, el 80% de los residuos en las islas de plástico provienen de la tierra, de nosotros. Nosotros no podemos garantizar que nuestros residuos no van a llegar al mar. No hay una manera de garantizar que la botella que tiramos, que lo que sea que hayamos desechado va a tener un manejo adecuado, porque eso tal vez no depende directamente de nosotros. Sin embargo, nosotros podemos aprender que tenemos que reducir. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo y dejamos de utilizar tanto plástico en nuestra vida, vamos a ayudar a que poco a poco se vayan llevando menos toneladas de plástico al mar y otras organizaciones y el gobierno, si los apoyamos, van a limpiar lo que ya hay. Pero tenemos que hacer dos cosas: cambiar nuestros hábitos de consumo para que ya no llegue más plástico al mar y ayudar a las organizaciones, al gobierno, a las personas que están haciendo esfuerzo por limpiar el océano de nuestros desechos. Aprendamos esto y cambiemos nuestros hábitos de consumo. Bueno, vamos a comentar las noticias más importantes que han surgido esta semana en el medio ambiente, pero antes, permítame por favor recordarle que a través de diversos medios usted puede ver este y episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental. Recuerda que estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Además, también quiero agradecer a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, a su rector, el maestro Fernando Gaza, y también al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades y el apoyo para poder hacer llegar hasta usted este programa. Y bueno, pues algunas de las noticias que vamos a platicar hoy. La primera está publicada en el portal BBS News
y habla de la cruzada por salvar al silencio o el silencio, que es el sonido más amenazado del mundo. Esta nota escrita por Elliot Stein, fíjese que habla precisamente del tema del sonido y de la contaminación sonora. Yo sé que tal vez para usted no es muy importante, pero si en este momento se toma usted un tiempo y tanto yo guardo silencio y usted guarda silencio, verá que es imposible realmente que haya silencio. Vamos a hacer el ejercicio 5 segundos. Seguramente usted escuchó algún ruido que impidió que conserváramos la situación de silencio. Esto sucede porque estamos en un medio, o bueno, más bien todo el mundo ahora, es un medio de mucha sonoridad. Y aunque pareciera que nos hemos adaptado y que no nos afecta, en realidad no es así. La nota habla precisamente de que el ecologista acústico Gordon Hempton, ha dado la vuelta al mundo 3 veces en los últimos 41 años, buscando y documentando los paisajes sonoros naturales que están desapareciendo del planeta. Y él ha tenido diferentes experiencias. Se ha acurrucado dentro de un tronco de abeto ahuecado en el noroeste del Pacífico para grabar el violín más grande del mundo. Flotó por el río Amazonas en una canoa para seguir el trino melódico de pájaros cantores migratorios raros y ganó un Emmy por su documental The Shining Dawn Chorus, algo así como el coro del amanecer, que está desapareciendo. Y esto captura la cacofonía del amanecer en 6 continentes. Y bueno, pues hemos escuchado que él comenta que ¿por qué hay que salvar al silencio? Según Hempton, sostenido lector de decibelios y mirando los mástiles cubiertos de musgo de abetos de 500 años en la selva tropical de Hoh, en el Parque Nacional Olímpico de Washington, dice, no es más importante el calentamiento global, la limpieza de desechos tóxicos y la restauración del hábitat y las especies en peligro de extinción, pero cuando él sostiene que cuando salvas al silencio, en realidad también estamos salvando a todo lo demás. Y bueno, pues algunas de las afectaciones que él menciona que están sucediendo por esta cuestión de no respetar el silencio. Él comenta que el ruido del tráfico eleva la frecuencia cardíaca de la oruga de la mariposa, que el ruido distante de las estaciones de compresión le dificulta a los búhos localizar a sus presas, que el eco de las motos de nieve hace que los niveles de la hormona del estrés aumenten en los lobos y en los alces. En hábitats ruidosos, los pájaros y las ranas han tenido que adaptar sus llamadas para hacerse oír sobre todo el bullicio. Bajo el agua, donde el sonido viaja más rápido y más lejos que en tierra, la situación está afectando a innumerables especies de vida marina, según una revisión de la literatura científica. El ruido del transporte marítimo, la minería de aguas profundas y los estudios sísmicos son la causa más probable del varamiento masivo de delfines, ballenas, y está relacionado con que bancos enteros desarrollen estrés, pérdida auditiva y enfermedades crónicas. Entonces ahí nos damos cuenta algunas de las muchas afectaciones que hay. Sin embargo, podemos pensar que en este siglo XXI le vamos a hacer al aire lo que le hicimos a la Tierra en el siglo XX, convirtiendo cada barrio en un aeropuerto y cada calle en una pista de aterrizaje para nuestros drones. La amenaza viene de arriba, pero no es de Dios. Aquí habla precisamente el autor de esta situación en la que estamos ahora y que es una invitación para que todos nosotros, cada vez que podamos, pues hagamos silencio. O sea, tratemos de provocar espacios donde haya silencio, porque eso va a permitir que la vida de la naturaleza continúe, lo que a todos nos conviene. Ahora vamos a hablar de otra nota. Esta nota también es de BBC News Mundo y habla de cómo el Mar Menor pasó de ser un paradisíaco destino en el Mediterráneo a una laguna de aguas verdes. El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo y ocupa unas 13.500 hectáreas de la costa de la región de Murcia en España. Y fíjese que aquí esta nota, que
que está publicada por Miguel Ángel Steve Selma, habla precisamente de que hasta hace apenas 5 años se caracterizaba por aguas hipersalinas y cristalinas que lo diferenciaban de las otras muchas aguas litorales europeas de aguas turbias y salobres. Esta transparencia era fruto de unas aguas oligotróficas que tenían una escasez de nutrientes, esto es lo que significa, y permitía la existencia de una laguna controlada por el fitoventos, que son las comunidades de plantas ancladas en el sedimento de la laguna, al llegar la luz al fondo sin ningún problema. Antes de la crisis actual, el Mar Menor ya había sufrido la presión de la minería de metales. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, son las consecuencias de la agricultura industrial. La presente crisis tiene sus orígenes en la puesta en regadío de la mayor parte del campo de Cartagena, en el trasvase Tajo Segura, al principios de los 80. De allí para acá han estado sucediendo diferentes etapas de crisis. Durante estas décadas el Mar Menor fue capaz de absorber por 3 vías la entrada creciente de nutrientes, en torno a 4.000 a 5.000 toneladas anuales de nitratos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que ha pasado? Que los valores del parámetro de clorofila se han disparado, el agua se puso turbia y dejó de llegar la luz al fondo de la laguna. Esta es una de las grandes muestras que nosotros podemos escuchar, que no solo pasan en nuestro país, sino en todo el mundo, que está relacionado con el abuso de las áreas cercas de las zonas costeras, de los cuerpos de agua, todas estas zonas que tienen mucho mineral, que tienen riqueza natural y que han sido sobreexplotadas sin evaluar las consecuencias. Entonces, lo siento. ¿Puedo continuar, no? Sí. 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 Perdón. Tu celular se ve. Ya lo sé. Ay, ¿para qué lo quitaste? Bueno. Sí, no importa. Ibas muy bien, oye, me asustó mucho eso ¿Qué? de que el sonido estresa. El sonido es... Llevas 7 minutos y medio más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ahorita llevas 8 minutos con 13 segundos. No importa, tú no te estreses del tiempo, tú bien. Sigue, Tú sigue, te sigue, cariñas. sigue. Nomás me falta esta, que esta es la buena. Ok. ¿Ya? Tú muy Ya. bien, hermosísimo, Tomás. Y bueno, finalmente voy a comentar esta nota que publicó esta semana el periódico Excelsior, que es un periódico de circulación nacional acá en nuestro país. Es una nota de Ernesto Méndez y la fotografía es de Reuters. Y bueno, en el caso, si usted tiene la oportunidad de apreciar esta nota, yo le voy a comentar que verdaderamente es una locura. La nota se titula México, basurero de residuos plásticos y COVID-19 provenientes de Estados Unidos, nada más. Según la base de datos de libre comercio internacional de Estados Unidos, llamada USA Trade Online, entre enero y agosto de 2020 llegaron 44.173 toneladas de residuos plásticos a 15 países latinoamericanos en 35 contenedores al día. América Latina y México van en camino a convertirse en el nuevo destino de la basura plástica a nivel mundial, en especial la basura proveniente de Estados Unidos, a partir de que en 2018 China cerró sus fronteras a este tipo de importaciones para dejar de ser el vertedero del planeta, alertó la Alianza Global para Alternativas a la Incineración. De acuerdo a un informe elaborado por el colectivo que agrupa a 130 organizaciones ambientalistas de América Latina y el Caribe, en plena pandemia de COVID-19, los envíos de desechos plásticos provenientes de Estados Unidos a la región aumentó nada más 100%, principalmente a México, El Salvador, Ecuador, debido a vacíos legales y falta de controles en las fronteras. Fíjese, según la base de datos del Libre Comercio Internacional de Estados Unidos, entre enero y agosto llegaron 44.173 toneladas de residuos plásticos a 15 países latinoamericanos en 35 contenedores diarios. Lamentablemente México ocupa el nada honroso primer lugar, recibiendo 32.650 toneladas, lo que equivalen al 73.91% de todos los arribos de basura de Estados Unidos hacia Latinoamérica.
En entrevista con Excelsior, Larisa de Orbe, presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, explicó que la problemática creció a pasos agigantados a partir de la firma del TEMEC, que dejó a los desperdicios municipales libres de aranceles. Detalló que lo anterior provocó que ahora recibamos una envoltura de todo, en particular de estados fronterizos como California, incluidos plásticos no reciclables, sucios y halogenados, basura electrónica o desechos de la pandemia de COVID-19 que son considerados residuos peligrosos biológico-infecciosos, nada más. Claro, las caretas, los cubrebocas, los guantes, todo eso puede llegar bajo esta partida libre de aranceles a las fronteras, alertó esta especialista. La también directora de la agrupación Acción Ecológica advirtió que las autoridades mexicanas ven a la incineración de residuos en hornos cementeros como un reciclaje químico que considera erróneamente como economía circular porque genera empleos y supuesta energía limpia. Aquí hemos hablado ampliamente de la economía circular, nos falta mucho todavía por hablar, por pensar sobre cómo aplicar, pero por supuesto que esta no es una aplicación correcta y de ninguna manera se justifica que nosotros que producimos solamente en la Ciudad de México 13,000 toneladas de basura al día podamos tener esta situación tan gravosa de recibir la basura de otros países. Hágame usted el favor. Bueno, esto está espantoso, ¿no? Larisa de Orbe recordó que en enero de 2021 entró en vigor una enmienda para los plásticos en el Convenio de Basilea que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los efectos adversos por la generación, movimientos fronterizos y gestión de los residuos peligrosos. En esta enmienda se incluyó a los plásticos debido a la preocupación por la contaminación y la creciente exportación de residuos plásticos de países desarrollados a países más pobres, luego de que China decidió cerrar sus fronteras y eso hizo que los grandes generadores voltearan a ver a América Latina, comentó. Ante esta situación indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente deben aplicar medidas de control más severas en las aduanas porque los países receptores de la basura plástica deben dar su consentimiento informado para las importaciones y las empresas demostrar la no peligrosidad de los residuos. Pues como ven, estamos ahorita ante una situación, ¿qué palabra puedo usar? Absurda y enferma. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo basura de otros países como si nosotros ya tuviéramos resuelto el problema de la basura propia, ¿no? O sea, es una locura. Pero precisamente por esto es importante que usted esté informado, porque son cosas de las que nunca oímos hablar, ¿no? Cuando se firmó el TEMEC, todo el mundo habló de sus bondades y de las conveniencias, pero nadie se puso a pensar que también se estaba incluyendo allí la basura. Y entonces no solamente entra la basura, sino que entra libre de aranceles, o sea, prácticamente gratis. Es increíble que nuestro país tolere una cosa como esta, cuando nosotros mismos tenemos el enorme problema de no estar en un manejo adecuado, controlado de nuestros residuos. Aquí habla acerca de la incineración de residuos y que va a algunos hornos cementeros, pero permítame decirle que esta es una fracción mínima, aunque es real, es mínima, no es una solución tampoco. O sea, el problema de la basura en todo el mundo necesita muchas soluciones. Y aquí estamos viendo que a Estados Unidos le parece una solución mandarnos para acá el 73% de su basura. O sea, en un periodo de tiempo específico, ya con todo y pandemia, sabiendo que los plásticos son los que más tiempo retienen el virus, no les importó. Bueno, la verdad es que está espantoso. Por eso necesitamos estar informados para tomar las mejores decisiones. Esta semana en su programa Vínculo Ambiental hablaremos del diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. El diagnóstico básico es una publicación hecha por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en mayo de 2020. Este es un documento que nos especifica el estado que guardan los residuos en el país. Fue publicado el año pasado y es el documento base
para cualquier persona que quiera conocer cómo se manejan los residuos en el país. Lo primero que tenemos que comentar es los tipos de residuos que existen en nuestro país, cómo se clasifican los residuos que existen en nuestro país. Y hablando de residuos sólidos. El primer tipo de residuos son los residuos sólidos urbanos. Estos residuos son los que se generan en todas las casas, en los locales. Son los residuos que a muchos les denominan municipales o domiciliarios. Luego tenemos los residuos de manejo especial, que son generados por procesos productivos en la industria y que por sus características necesitan un tratamiento especial, necesitan un manejo adecuado, o son aquellos residuos que se generan en grandes cantidades en un solo punto. Pensemos en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, en los centros de abasto, que son instalaciones que generan cantidades enormes de residuos. Estos residuos son considerados de manejo especial. Y por último, el tercer tipo de residuos son los residuos peligrosos. Estos residuos son peligrosos porque tienen características que los pueden hacer que sean explosivos, reactivos, tóxicos, biológicos o infecciosos. Estas características representan un peligro para las personas o para el medio ambiente. Los residuos urbanos, sólidos urbanos, los responsables de su manejo son los municipios. El municipio es el que se encarga de su recolección, tratamiento, aprovechamiento, disposición final. Los residuos de manejo especial son de competencia estatal. No son los municipios los que los manejan, deben de manejarlos los estados. Los estados tienen que tener un registro, tienen que tener el identificado quiénes son los generadores de este tipo de residuos y darle todo un seguimiento. Y en el caso de los residuos peligrosos es la federación. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 16 alcaldías. El barrido, la recolección en las casas le corresponde a la alcaldía. Dependiendo de la alcaldía donde viva, pues la alcaldía se encargará de esta actividad. Los residuos de manejo especial generados en la industria, por ejemplo, el aeropuerto, las terminales de autobuses, algún gran generador como la central de abasto, le corresponderían ya no al municipio, sino al estado, es decir, al gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos o Secretaría de Medio Ambiente. Ellos son los que tendrían que registrar esto. Y aquellos residuos peligrosos que se generen en la misma Ciudad de México o en la misma alcaldía, le toca a la Semarnat, al gobierno federal, su control, registro, sanción y todo lo referente a esto. En este programa, en esta semana de Vínculo Ambiental, vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos. Y el primer concepto que encontramos en este documento es la generación. Este diagnóstico básico nos habla que en México se generan cada día 120.128 toneladas al día. 120.128 toneladas al día. Una tonelada son 1,000 kilos. Esto quiere decir que todos los días en el país, en los 32 estados, se generan 120 millones de kilos de basura. 120 millones de kilos de basura. Para tener una idea de la cantidad enorme de residuos, con esta cantidad, si nosotros la pudiéramos poner en un solo lugar, por ejemplo, en el Estadio Azteca, en 3 días llenaríamos el Estadio Azteca de cancha a todo el Estadio Azteca. En 3 días, estos 128 toneladas llenarían el Estadio Azteca en 3 días. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta cantidad. ¿Qué hay con la composición? ¿Qué estamos tirando? De estos 120,000 toneladas al día, ¿de qué está compuesto? Pues primero tenemos residuos que son denominados orgánicos, que son restos de comida, restos de algún proceso productivo, comida que no se comió, cáscaras de algún tipo, restos del procesamiento en alguna fábrica de algún alimento. Tenemos aquellos residuos que son considerados como reciclables, que tienen un valor en el mercado, que pueden reintegrarse al proceso productivo, como el cartón, el papel, los plásticos. Y tenemos aquellos residuos
que son considerados como sanitarios y otros que no se pueden reciclar y que no son orgánicos. ¿Cómo qué? Pues todos estos artículos desechables, el papel de baño, los pañales, los zapatos, los tenis, todos aquellos residuos que no se reciclan, que no tienen un valor. El 46.42%, casi la mitad, es residuo orgánico. El 31.56% son residuos reciclables. Y el 22%, el 22.03% son residuos sanitarios y otros. Quiere decir que el 77.98% de lo que estamos tirando a la basura en el país pudiera ser aprovechado. Solamente hay un 22% que no tendría en estos momentos posibilidad de reciclarse o volverse a meter a los ciclos productivos. Por aquí tenemos un área de oportunidad importante. Casi el 78% de los residuos podrían ser aprovechados. Ahora bien, una vez que nosotros estamos generando en la industria, que estamos generando en nuestras casas, porque estamos hablando solamente de residuos sólidos urbanos, en la casa, en los locales que nosotros conocemos, viene la etapa de la recolección. La recolección en nuestro país nos habla de que de las 128 toneladas, solamente se recolectan 100.751 toneladas al día. Esto es el 83.87%. Es decir, que tenemos un 16, casi un 17% del total de residuos. Estaríamos hablando por ahí de 19.000 toneladas, un poquito más de 19.000 toneladas que no se recolectan. Entonces, ¿dónde quedaron esas 19.000 toneladas? Pues bueno, una parte queda en las casas por la gente que no lo entrega. No todos entregamos nuestros residuos sólidos urbanos todos los días. Pero hay otra parte que es arrojada a la calle, a las barrancas, al mar, a cuerpos de agua, a espacios que no son muy transitados, ¿no? Entonces, hay una efectividad de recolección del 83% en números redondos, 84% sería la efectividad de recolección. De esta recolección podemos identificar que solamente hay una recolección separada que es mínima. Es decir, los residuos orgánicos solamente se recolectan separados al día 2.000 toneladas. Y de residuos inorgánicos separados solamente se recolectan 3.000 toneladas. En total, los orgánicos y los inorgánicos en números exactos serían 5.281 toneladas al día. Quiere decir que solamente el 5% de la generación, es decir, de las 120.128 toneladas, solamente el 5% se separa. Y ahí es donde perdemos la oportunidad de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque como no está separado, pues realmente no se puede aprovechar. Solamente el 5% se recolecta de manera separada. Ahí es donde existe la gran área de oportunidad de poder hacer algo con los residuos que generamos todos los días. Una vez recolectada, hay una serie de procesos de aprovechamientos y demás, pero todo termina en la disposición en rellenos sanitarios. En el programa se ha hablado en algunas ocasiones de lo que es un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una obra de ingeniería tecnificada que consiste en hacer un hoyo en el suelo, cubrirlo con un plástico para que los residuos que se van a depositar ahí no toquen el suelo, no toquen la tierra. Después de que se cubrió con plástico, se empiezan a colocar los residuos, se empieza a colocar la basura. Una vez que se terminan, se van cubriendo con tierra, y ese es, en términos muy básicos, en términos muy generales, un relleno sanitario. Ya se generaron los residuos, ya se recolectaron los residuos, y ahora los residuos se tienen que disponer. Se disponen en rellenos sanitarios. En el país se tienen registrados 2.203 sitios de disposición final, en donde se deposita al día un promedio de 86.352.7 toneladas al día. Estaríamos hablando en porcentaje que aproximadamente en números redondos se deposita el 72% de lo que se recolecta.
el 82% de lo que se recolecta. Tenemos una generación de 120, tenemos una recolección de 100,000 y tenemos una disposición de 86,000 toneladas. Ahí tenemos son áreas grandes de oportunidad donde todos podemos colaborar. Si todos separáramos, si todos pudiéramos hacer el trabajo, todos tendríamos beneficios. En términos generales, hablando de la gestión de residuos en México, tenemos una generación de 120,128, que en promedio per cápita por kilogramo habitante al día sería cerca de 1 kilo, 944 gramos por persona. No importa si tú generas más o menos, en promedio estaríamos generando, cada habitante en nuestro país estaría generando 944 gramos, ¿sí? Cerca de 1 kilo de basura al día. De esto tenemos que 653 gramos es de los domicilios y 291 gramos son de locales comerciales, de servicios y demás. Esta generación tiene una recolección donde solamente se recolectan 100,751 toneladas al día. El 94.76% son residuos mezclados, son residuos que no se separan. En términos toneladas, estaríamos hablando de 95,470 toneladas al día, no se separan. Solamente se separa un 2% de orgánico, que son 2,062 toneladas, y un 3% de inorgánico, que son 3,219 toneladas. Solamente un 5% separamos la basura. Y en términos de disposición final, estaríamos hablando de que se disponen 86,352.7 toneladas al día. De estas, el 40% va a un relleno sanitario, a esta obra de infraestructura que les decía, que tiene un plástico que cubre que los residuos no, al momento de descomponerse, estos lixiviados, estos jugos que generan al momento de la descomposición, no pase a la tierra. Tiene una geomembrana, se cubre, es una obra de infraestructura bien controlada. Solamente el 40% de lo que se dispone va a relleno sanitario. Hay un 55% que va a sitio controlado. Un sitio controlado no tiene de manera adecuada todas las medidas de control de la contaminación. Pero aún así hay un 4% que va a tiradero a cielo abierto, que son espacios en donde no hay ninguna medida de protección, no hay ningún registro, no hay ningún control y solamente se tira los residuos. Y esto estamos hablando de que pasa cada día en nuestro país. Cada día tenemos 3,695 toneladas que van al medio ambiente, sin control. Y hay 47,932 toneladas que se depositan en sitios que no cumplen con la normatividad ambiental, que están contaminando de alguna manera. Y solamente 34,000 toneladas se disponen de manera correcta. Necesitamos cambiar nuestros patrones. ¿Qué hay con los costos? ¿Cuánto cuesta esto? La recolección en promedio cuesta 434 pesos por tonelada. Aquí estamos hablando de que este diagnóstico, estos números son números promedios de todo el país. Los costos en el norte, en el centro o en el sur del país son diferentes. Pero en promedio podríamos hablar de que son 434 pesos por tonelada. Es decir, por ir a recolectar a las casas, cada tonelada cuesta 434 pesos. Si nosotros tenemos en cuenta que se recolectan cada día 100,751 toneladas, esto estaría costando 43,725,934. Cada día los gobiernos de nuestro país, los 32 estados, los municipios, invierten 43 millones de pesos en la recolección. ¿Qué hay con la disposición? La disposición por enterrar la basura en un relleno sanitario o tirarla en un tiradero a cielo abierto o un sitio controlado cuesta en promedio 122 pesos por tonelada.
¿Por qué es más barato? Porque solamente el 40% está haciendo en relleno sanitario, los demás no tienen las medidas y por lo tanto, pues los costos son muchísimo menores, ¿no? Entonces cuesta 122 en promedio, ¿no? Hay costos más altos, más bajos, pero en promedio son 122. Si nosotros hablamos que se disponen 86.352.7 toneladas al día, en México los gobiernos gastan 10.535.029 pesos por la disposición. Esto nos dice que en México, por esta generación, esta recolección y esta disposición, al día, los gobiernos de todo nuestro país, si pudiéramos sumar lo que gasta cada municipio, cada estado, cada gobierno de nuestro país, están gastando 54.260.963.40 pesos al día. 54 millones. Hoy, mañana, otros 54 millones. En 10 días, pues tendríamos 540 millones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto se gasta al año? Pues al año en basura se está gastando en promedio 19.805.251.641 pesos al año. 19.000 millones de pesos se van a la basura. Estos datos nos dan que reflexionar, ¿no? 19.000 millones, ¿qué podrían hacer con 19.000 millones? Escuelas, universidades, hospitales. ¿Cómo podríamos hacer que estos gastos no se convirtieran en un gasto, sino que con la colaboración de todos pudiera ser un área de oportunidad? Y bueno, hasta aquí nos quedamos en esta revisión del diagnóstico nacional. Con el tema de residuos sólidos urbanos, y esto no nada más son los residuos sólidos urbanos, también hay residuos, como lo comentamos al principio, de manejo especial y residuos peligrosos, que lo veremos en las siguientes emisiones. Muchas gracias y continuamos con Vínculo Ambiental. Bueno, y hágalo usted mismo. Hoy vamos a comentar algunas cosas que nos pueden ayudar para cuidar mejor las plantas que tenemos en casa, porque luego queremos entrarle a esto de hacer nuestra casa, de hacer en nuestra casa un pequeño jardín, tener nuestras plantas en macetas, y nos cuesta trabajo, tenemos algunas experiencias tristes, y por eso en esta tarde les voy a comentar algunas ideas que le pueden ayudar. Lo primero tiene que ver con el agua. El agua con la que vamos a regar las plantas de preferencia debería de ser agua de lluvia, pero si no tenemos acceso a apartar agua de lluvia para regar las plantas, otra recomendación importante sería que el agua que tomemos la dejemos descansar unos 2 días para que la cal no llegue a la tierra, a la planta, sino que quede en el asiento de donde estuvimos apartando el agua. Algo muy importante que también podemos hacer es airear la tierra. Para esto, o sea, para permitir que el aire entre profundamente en la tierra, lo que tenemos que hacer es simplemente hacerle hoyos a la maceta, a la tierra de la maceta, con un palito para que permitir que entre el aire hasta el fondo de nuestra maceta. Otra cosa que podemos hacer es apoyarlas, estimularlas al crecimiento. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos nuestra planta, normalmente le conseguimos una maceta de cierto tamaño, pero no sabemos realmente cómo va creciendo por dentro. Lo que entonces debemos de checar es que normalmente las plantas rápidamente se llenan de raíces en todo el espacio de la maceta. Por eso lo mejor es trasplantarla a un lugar más grande para estimular su crecimiento. También es muy importante que tengan la oportunidad de tener suficientes horas de luz para que, si usted tiene una planta que echa florecita, que tiene flor, necesita más o menos unas 6 horas de buena luz al día para que realmente pueda sacar las flores. Cuando una planta no tiene esa cantidad de luz, lo que hace es que se estresa y lo primero que le sucede es que la planta misma inhibe las flores porque lo único que le interesa es continuar viva. Le da una prioridad a mantenerse viva y deja de echar flores. Por eso hay que tener cuidado cuando nuestras plantas son de sol. Asegúrese que van a estar en un lugar donde le den por lo menos
6 horas de sol para que no esté estresada. Otra cosa muy importante es poder espolvorearles bicarbonato de sodio, que es un fungicida y que además también permite eliminar ciertas bacterias que va a ayudar a que nuestra planta siga creciendo. Algo más es considerar la temperatura. Si usted la coloca dentro de la casa, que sea en lugares donde no haya grandes cambios de temperatura. Normalmente las plantas soportan perfectamente llegar en un promedio de 15 a 25 grados constantemente durante el día. Pero cuando les hacemos o las sometemos a cambios muy bruscos de temperatura, eso las estresa y las afecta. Recordemos que las plantas nos benefician a nosotros porque son agentes purificadores del aire y además también el color verde, cuando lo percibe nuestro ojo, le da al cerebro una sensación de paz, incluso de esperanza, de acuerdo a diferentes estudios científicos que lo demuestran. Otra cosa que también podemos hacer es aprovechar algunos nutrientes que nunca habíamos pensado. Le voy a poner un ejemplo. Tal vez usted acostumbra a tener peces en la casa. Si la pecera tiene agua que vamos a irle drenando, en lugar de tirarla, vamos a aprovechar de esa misma agua para regar nuestras plantas, porque esa agua contiene pues residuos orgánicos que pueden nutrir de forma natural a nuestra planta. También es muy importante que estemos constantemente poniendo atención en si las estamos regando de manera adecuada. ¿Cómo lo vamos a saber? Es muy fácil. Antes de empezar a regar, toque la tierra. Si la tierra se siente húmeda, es que no hay que regarla. Pero si la tierra se siente seca, entonces hay que regarla. Hay una manera, digamos, un tanto drástica, pero es muy efectiva, de poder saber que estamos regando nuestras plantas muy bien. Y esto es tomar toda la maceta y meterla en una cubeta con suficiente agua durante 2 o 3 minutos, que le entre bien. Después la sacamos y la ponemos a escurrir. Con eso sabemos que el agua no queda en la superficie, sino que entra profundamente. Y entonces va a estar muy bien regada por varios días. Estas recomendaciones nos pueden ayudar para poder aprender y tener buenas experiencias al mantener junto a nosotros plantas en la casa, en interior o plantas de sol. Pues de esta manera es como estamos llegando al final de esta emisión de su programa Vínculo Ambiental. Les recordamos que todo está conectado con todo. Es muy necesario volver a hacer nuestro vínculo ambiental. Fíjense por favor en cuáles son esas decisiones que usted está realizando en sus hábitos cotidianos que pueden beneficiar el medio ambiente en lugar de afectarlo. Gracias por su tiempo y agradecemos nuevamente a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, y a su rector, el maestro Fernando Gaza, por todas las facilidades para poder hacer este programa, para poder difundirlo. Igualmente le agradecemos al licenciado Enrique Sánchez. No se olvide que estamos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Twitter y en Instagram como Radio UPG Oficial. Les deseamos mucha salud, mucho éxito en todo lo que emprendan y nos vemos en la siguiente. Gracias.